Desde el principio de los tiempos, la Tierra ha sido testigo de la evolución del hombre. Montes, llanuras y ríos han estado presentes en el origen de las primeras civilizaciones. Y fue aquí, en la comarca del Campo Arañuelo, con la Sierra de Gredos como testigo, donde una comunidad humana se asomó por primera vez a la historia de las comarcas que componen el mosaico nororiental de la provincia de Cáceres. Nuestra tierra tenía un aspecto muy distinto del actual. Las grandes lluvias de los periodos interglaciares habían convertido la llanura del Arañuelo en un pantanal donde crecía una exuberante vegetación, un herbazal donde pastaban los animales, presas de los grupos de cazadores que hace 200.000 años merodeaban por este territorio. Nuestros antepasados vivían en campamentos al aire libre, en cerros poco elevados y terrazas cercanas a los ríos. Ellos mismos fabricaban herramientas capaces de desollar animales, cortar su carne o aplastar sus huesos. Cantos rodados de cuarcita o sílex servían para dar forma a toscas hachas de mano, hendedores y lascas, como las que podemos contemplar en el Museo de la Fundación Concha. Muchas de ellas son producto de una esmerada talla por parte de grupos de neandertales y de los grupos de cromañones que le sucedieron. A estos últimos corresponden además unos vagos trazos grabados que pretenden esbozar parte de la cabeza de un oso y un ciervo de la cueva de la mina en Castañar de Ibor, exiguo legado del arte rupestre del Paleolítico Superior, de hace aproximadamente 12.000 años. De la historia de estos grupos y de los tiempos que les sucedieron, nada se sabía hasta hace un par de años, cuando en un refugio de apenas 4 metros cuadrados, abierto en las paredes calizas del Valle de la Canaleja en Romangordo, se descubrieron los restos de pequeñas puntas en forma de trapecio, típica de los cazadores mesolíticos, junto al más antiguo hogar que se conoce en Extremadura. Fueron los carbones de su hoguera los que a través de pruebas y análisis permitieron la ocupación a principios del 8º milenio antes de Cristo. Ese mismo valle será testigo muchos años después, en el 6º milenio antes de Cristo, de la aparición de los primeros grupos de pastores y agricultores del Neolítico extremeño, los cuales dejaron un rastro de su cultura en otras cuevas, aprovechadas principalmente como lugar de descanso. Estos pastores y agricultores son los artífices de las primeras vasijas modeladas en arcilla, muchas de ellas decoradas con patrones de dibujos geométricos, molinos de mano, azuelas con las que trabajaron por primera vez la tierra, brazaletes de caliza con los que se adornaban y un variado instrumental de hueso. Estas cuevas, cuando eran abandonadas, servían para enterrar a los muertos, costumbre que se prolongará incluso hasta la Edad del Bronce, siendo nuestra comarca uno de los núcleos de enterramientos de mayor densidad de la región. La Mina, Cabaleja I y Tío Republicano se encuentran entre las más interesantes. La primera porque aún conserva una brecha de huesos calcificada y las segundas por la variedad de ajuares depositados consistentes en puntas de flecha, cuchillos, ídolos de huesos, cerámicas, hachas y cuentas de collar. Pero estos enterramientos en cueva no son más que una de las muchas formas que adoptaron los rituales en torno a la muerte, primero por las sociedades neolíticas y después por las de la Edad del Cobre. De hecho, muchas de ellas son coetáneas de los dólmenes, un tipo de tumba construida con grandes bloques de piedra destinadas al ritual funerario. En la zona sobresalen los ejemplares del Tesoro y Azután en la Jara, el Oquillo y Pibor en los Ibores, y el más excepcional de todos, el dolmen de Guadalperal en el Campo Arañuelo. Todos estos monumentos estaban relacionados estrechamente con los asentamientos que durante el Neolítico ocuparon las llanuras y las elevaciones de escasa altitud. Así ocurre, por ejemplo, con los poblados descubiertos a orillas del pantano de Valdecañas, en el Gordo, o en Boonal de Ibor, donde aún son visibles los restos de hogares, los silos donde almacenaron semillas y los refuerzos de piedra del armazón de sus cabañas. Más tarde, durante la Edad del Cobre, la necesidad de defensa impuesta por la competencia con otros grupos les llevaría a fortificarse en cerros a gran altura o en sitios de dominio estratégico. Uno de los poblados más importantes de la primera edad de los metales se encuentra en el Canchal de Peraleda de San Román,
donde el espacio habitado se rodea además de paneles con grabados rupestres y pinturas que recrean un tipo de espacio de carácter simbólico. Todo el campo Arañuelo y sus comarcas aledañas están repletas de estos símbolos. Grabados y pinturas en rocas al aire libre son susceptibles de ser encontrados en cualquier campo de la zona. El núcleo más importante se localiza en el término de Valdeúncar, donde se conocen cerca de un centenar de paneles con grabados de cazoletas y otros motivos. Lo excepcional de estos conjuntos no deriva solo del número de paneles, sino de la variedad de los mismos, algunos auténticos altares donde se realizaban rituales de desconocido propósito. Uno de los más inesperados se ubica en las rocas de Potrico, pero hay otros lugares como Canchos Serranos o el Piojar, donde a la complejidad en las composiciones prehistóricas se añaden elementos realizados en la Edad Media. No escapa a la zona tampoco la contextualización de espacios sagrados individualizados del entorno. Cancho Castillo, en Peraleda de San Román, es el caso más espectacular, pues reúne alrededor de una gran roca inaccesible un conjunto de manifestaciones gráficas en las que se desgranan imágenes de la liturgia prehistórica, reservada para espacios con una significación especial. Y es a caballo de estas manifestaciones cuando se produce la revolución que aporta el conocimiento y transformación de los metales. Y es ese gran potencial de recursos minerales lo que va a convertir a Extremadura hacia los siglos 7 y 6 a.C. en una de las reservas de la economía del área tartésica. Es una etapa que marca el tránsito del estado aldeano de jefaturas al estado preurbano, gobernado al más puro estilo mediterráneo por los denominados príncipes tartésicos, como el que regentó el palacio santuario de Cancho Roano o el núcleo prefundacional romano de Talavera la Vieja, una factoría tartésica que ha alcanzado relevancia a partir del descubrimiento de un tesoro único en su género, solo comparable al descubierto también en la localidad extremeña de Aliseda. Estos tesoros están expuestos en el Museo de Cáceres. El hallazgo corresponde a un conjunto de urnas procedentes de un enterramiento donde se concentraban los restos de 6 cadáveres. Son el resultado de la cremación múltiple de un grupo familiar, a los que acompañaban arracadas o pendientes y brazaletes de oro y plata, anillos escarabeos egipcios con el nombre del dios Amón, un sello de bronce con la imagen de un león en el reverso, joyas que evidencian un contacto con el sur y con el mundo fenicio, más propiamente tartésico, que sugieren la presencia de posibles lazos, a veces matrimonios entre reyezuelos o jefes locales y princesas meridionales, destinados a fortalecer unos vínculos diplomáticos.